Hola, soy Alejandra y vamos con la lección número 139 de un curso de milagros. Aceptaré la expiación para mí mismo. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su luz, desde su armonía, desde su paz y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús y en pro de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aceptaré la expiación para mí mismo. ¿Qué nos recuerda esta lección? Como dicen muchas tradiciones espirituales y el curso de milagros, no hay nada fuera de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, compartimos todas las virtudes que se desprenden del amor. Virtudes tales como la inocencia, la santidad, la paz, la abundancia, la riqueza, la fortaleza, la santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Partiendo de eso, nosotros estábamos en un nivel espiritual muy alto y compartíamos todas esas virtudes, pero no sabíamos qué éramos, ¿cierto? Entonces Dios nos crea, Dios la luz, nosotros la vasija, y de acuerdo a muchas tradiciones religiosas y espirituales nos dicen que esta vasija se ha roto en muchos pedacitos. Esta es nuestra alma que compartía todo, toda la grandeza de lo que somos, ¿cierto? Y al partirse en muchos fragmentos, cada fragmentico se fractalizó y estos fragmentos generaron otros fragmentos. ¿Para qué? Pues a partir de la creación, el Padre Celestial nos da la oportunidad a través del libre albedrío de elegir las decisiones y de elegir la vida que queremos vivir. ¿Cómo así? Entonces resulta que nosotros desde el cielo elegimos bajar aquí en este planeta azul que tiene una harta carga de evolución, ¿cierto? Que además es vida, ¿cierto? Que además comparte una herencia genética, pero además nosotros compartimos una herencia espiritual y entonces tenemos un ADN en nuestro cuerpo, pero también un ADN espiritual. ¿Cómo así? Pues como somos uno, hemos vivido diferentes experiencias en diferentes cuerpos, en diferentes tiempos, y de hecho muchas tradiciones nos dicen que hemos nacido, cada pedacito de nosotros ha nacido en el mismo árbol o en el mismo racimo. Partiendo de eso, pues mi carga genética y espiritual fue creada desde el origen, que yo fui varias veces y seguramente he vivido muchas veces, y cada uno de nosotros hemos vivido muchas veces. Y en esa carga genética hemos desarrollado todo lo que somos, todas las virtudes y talentos, los dones de lo que habla la parábola de los talentos en la Biblia, para los que tienen tradiciones judío-cristianas. Y también hemos caído en errores de pensamiento porque no hemos podido hacer las cosas de mejor manera porque todavía no nos han salido. ¿Y por qué no nos han salido? Porque pues tenemos que jugar en este planeta Tierra a todo el proceso de ADN, de evolución, de cargas emocionales, de un inconsciente colectivo, de un subconsciente. Entonces, pues muchas tradiciones espirituales también nos dicen que nosotros somos unos valientes, porque además de recordar lo que somos, tenemos que vivir en un mundo que nos muestra un espejismo de lo que no somos. Y entonces nos mete como en la matriz que siempre hemos hablado. Y en esa matriz nos dice que debemos ser de una forma o de otra. Pero además, a partir del pecado original pasa algo. Nosotros pareciera que tuviéramos una mente dividida. Y resulta que hay un sistema de pensamiento, ¿cierto? Que nosotros podemos elegir desde el ego o el miedo o desde el Espíritu Santo o el amor, ¿cierto? Esa partecita al cual llamamos Espíritu Santo fue lo que nos quedó de la unión del Padre y el Hijo. Es la parte santa y la parte de lo cual tenemos que recordarnos que es lo que somos. Y entonces ustedes se pueden mirar y decir con qué talento he nacido. Y no solamente podemos hablar de talentos, quizás de cocinar, pintar bonito, hablar idiomas, qué sé yo, coser, leer, comunicar, etcétera, porque pues esos talentos nos sirven para desarrollarnos en este planeta azul tan maravilloso, sino esos talentos que vienen de nosotros como la dulzura, la ternura, el amor, la alegría, la paz, la bondad, ciertas cosas que nos hacen ser únicos. Recordemos que si nosotros pudiéramos pintar cada talento que tenemos, seríamos como un prisma de colores.
De otro lado, también tenemos que mirar que nosotros tenemos errores o defectos, y esos defectos que son falta de virtudes, ¿cierto? Acabamos de enumerar unos talentos o virtudes que cada uno tiene, y esas virtudes pues nos hacen semejantes a nuestro Padre Celestial. Sin embargo, esas virtudes no pueden salir por ser buena o por ser mala, porque entonces mi energía estaría mintiendo. Simplemente querría agradar al exterior, ¿cierto? Entonces hay gente que dice, yo quiero ser buena, ¿cierto? Y entonces hago obras de caridad por bondad, hago esto, pero dentro de mi corazón estoy amargada y estoy diciendo, si ve, no me dio las gracias, si ve, tan mal agradecido, si ve, no necesitaba, entonces estoy sufriendo internamente. ¿Cuándo yo puedo saber que estoy dando las cosas desde el amor? Cuando no estoy juzgando ningún acto que yo haga o que los otros hagan, ¿cierto? ¿Por qué es importante recordar eso? Porque vámonos más atrásito. Cuando muchas tradiciones espirituales nos hablan del pecado original, pues lo primero que hicimos en el pecado original es caer en un profundo sueño y pensar que nos habíamos separado de Dios. ¿A través de qué? De la culpa. Y la culpa siempre va unida al juzgamiento, va unida también al castigo, ¿cierto? Y pues todo eso depende del miedo. Entonces, ¿cómo así? Cuando Eva come de la manzana, cuando Dios le pregunta a Adán y Eva qué pasó, Eva dice no, por miedo, porque sintió miedo. Eva, sentimos culpa y sentimos miedo de que tú nos vieras desnudo, primero que todo. Entonces Dios dice, tan raro, si siempre habían caminado normal en el paraíso. Y segundo, Eva dice, no, la serpiente que estaba ahí me engañó, o sea, culpa de la serpiente. Y Adán le dice, no, culpa de la mujer que tú me diste. Y quedamos como culpa y castigo. Y pensamos que nos habíamos separado de Dios, que habíamos perdido ese grado de inocencia, ese grado de amor. Pero ese grado de amor está por dentro de cada uno de nosotros en diferentes grados, y cada uno lo ha desarrollado a través de las diferentes vidas. ¿Qué no hemos desarrollado? Lo que venimos a hacer acá en la tierra, porque si ya hubiéramos desarrollado absolutamente todos los talentos, ninguno de nosotros estaríamos acá en esta conversación, ¿cierto? Estaríamos ya cerquita a Jesús y cerquita a todos los seres elevados y cerquita a Dios, pero todos tenemos que venir a trabajar algo. Entonces, ¿cómo venimos a trabajar? Cuando estamos acá, en la parte linda de nuestra vida y queremos nacer en un cuerpo terrestre, escogemos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, nuestro sexo, nuestras condiciones socioeconómicas, el país donde vamos a nacer y todo eso. ¿Para qué? Porque ahí sí nos damos cuenta el motivo, la razón para qué yo necesito bajar a este bello planeta azul, ¿cierto? Lleno de unas características particulares, lleno de unas leyes totalmente diferentes a las que yo conozco, y quiero bajar porque quiero expandir mi alma y corregir aquellos errores que no pude corregir en otras vidas. Entonces Dios nos da muchas vidas para que podamos corregirlo, ¿listo? Entonces, partiendo de esto, nosotros elegimos todas nuestras experiencias más importantes para desarrollar ciertas virtudes. Entonces, al venir acá, ¿qué no se nos pasa? Pues que nos ponen un velo del olvido, porque imagínense, donde no tuviéramos ese velo del olvido, yo quizás o cada uno de nosotros nos acordaríamos de cosas que hemos hecho maravillosas, pero casi siempre el ser humano, ¿cierto? Al que la llamamos al ser terrícola, la tierra, este ser humano, se acuerda de las cosas malas, entonces sufre. Por eso cuando alguien se muere o cuando terminamos con alguien, decimos cómo fuimos de malos, cómo esta persona era buena y nosotros éramos malos, y empezamos a culparnos. Partiendo de eso, nuestros primeros pensamientos es creernos lo que no somos. Entonces se nos olvida la parte divina, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo el que nos recuerda cada vez que dormimos, nuestra alma se desprende. Y es ahí donde el Espíritu Santo, donde Dios nos regala un descanso. Pero cuando llegamos a despertarnos en la tierra, estamos más dormidos que despiertos. Y cada vez que nos dormimos más en esta matriz, creemos que somos culpables, que hay enfermedad, que hay muerte, que hay dolor. Obvio, en un cuerpo, mente, hay dolor y enfermedad, pero lo que realmente somos, de lo que estamos hablando, y es esa parte interior que nos une a todos y que todos somos uno, pues simplemente somos eternidad, pero se nos olvida.
Entonces acá le damos importancia a lo que piensen los demás, a querer tener razón y que los demás también nos vean perfectos para que nos quieran, etcétera, etcétera. Entonces se nos olvida nuestra divinidad y se nos olvida a qué vinimos. Y entonces los padres que habíamos escogido para que trabajemos, qué sé yo, la humildad, la nobleza, el perdón, pues los juzgamos y decimos, tú papá eres un abandonador, tú mamá eres una maltratadora porque me regañaste, tú abuelito, tú hermano eres malo porque tú has sido, qué sé yo, envidioso conmigo. Entonces cada vez que emitimos juicios generamos una energía, entonces, una energía ya sea de ira, de dolor, de rabia, pero además esa energía hace que se quede en nuestro cuerpo como un cuerpecito de dolor porque por alguna razón culpamos al exterior, pero esa culpa se nos devuelve. Y a veces cuando somos niños no sabemos sino culparnos a nosotros. Y entonces decimos, quizás mi mamá me regaña y me golpea porque es mi culpa. Yo no lo sé hacer mejor. Y genero tanta energía que no sé manejar porque soy niño, ¿cierto? Y se me olvida que soy divino, ¿cierto? Y eso en el futuro me va a generar unas enfermedades, como hablamos la vez pasada en la otra lección, unas situaciones, ¿cierto? Que yo generé con esas energías, como, qué sé yo, relaciones de pareja que no funcionan, como trabajos a los cuales yo no soy feliz, como falta de abundancia en mi vida, etcétera, etcétera. Entonces, la gente cree que eso es una prueba de Dios o un castigo por no ser buenos. Pero más que eso, es que mi energía, ¿cierto? Hace que yo repita situaciones para que yo no culpe, no juzgue y para que yo no me culpe ni me juzgue, ni me castigue, porque recordemos que la culpa va amarrada al castigo y hablábamos que a veces cuando sentimos mucha culpa, pues nuestro cuerpo genera una enfermedad o genera una enfermedad a un hijo o genera una enfermedad a alguien cercano. ¿Para qué? Para mostrarnos y sacarnos o lo mejor de nosotros y recordar que somos amor y que esto simplemente es una ilusión, que así como yo la creé desde una emoción, yo también puedo curarla. Y entonces todo el mundo dirá, esta vieja está loca, loquísima y todo el cuento, pero muchas veces lo hacemos así. No me crean, compruébelo y yo les voy a contar algo que parece una bobada, pero yo lo generé y realmente después me dio mucho dolor porque por querer compasión del exterior generé algo en mi mente. Un día yo estaba saliendo con alguien, yo era una mujer jovencita, joven de unos 20, 23 años y resulta que esa persona ya no me quería, ¿cierto? Pero como yo no sabía manejar mis emociones, yo decía, ¿cómo hago para que esta persona vuelva a mí? Pues me generó una enfermedad, eso lo hacía, digamos, entre consciente e inconscientemente. Recordemos que hay un inconsciente, hay un subconsciente y hay un consciente. Conscientemente nadie le pide a Dios que le ponga situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que todos queremos la mejor, pero inconscientemente generamos emociones y esas emociones son las que manejan nuestra vida porque son unas emisiones de energía muy fuerte. Entonces volvamos a mi ejemplo. Yo tengo un lindo perrito y lo amo con todo mi corazón, pero estoy tan molesta con mi relación porque no me llamaba, no me buscaba y yo no sabía cómo recuperar esa relación. Esa persona quería mucho a mi perrito, lo adoraba. Y entonces yo pensé, así como cuando decimos que esa partícula pensó, ¿qué pasaría si y se separó de Dios? Pues yo hice lo mismo, ¿qué pasaría si mi perro se perdiera? Pues se perdería y entonces él me llamaría. Y yo dije, ay no, perdóname señora, amo a mi perro. Efectivamente mi perro se perdió como al mes. Yo ya estaba recuperada sana de esa relación, digámoslo así, porque pues no era tan fuerte ni nada. Cuando me di cuenta de lo que yo había generado en mi vida, de la experiencia que yo misma en mi mente hice para que supuestamente ese ser me quisiera, me llamara y por compasión volviera, porque es una estrategia muy loca y muy cerebral, pues me di cuenta que había hecho eso.
Esto lo cuento porque hay muchas cosas que hemos hecho muy fuertes, ¿cierto? Entonces, muchas no las hacemos tan conscientes, pero otras son inconscientes. Entonces, yo contaba hace varios días que los niños, cuando quieren que su mamá o su papá les ponga más atención, ellos dicen, pues una enfermedad hace que nos pongan más atención. Y entonces eso es un llamado de amor. De hecho, no solamente pasa con los niños, muchos hombres y mujeres se sienten solos o porque quieren reanudar su relación con la pareja que se ve perdida, pues asumen una enfermedad o una quiebra económica o algo, y eso lo hacen inconscientemente. Conscientemente nadie lo quiere para su vida. Partiendo de eso, como nosotros tenemos cosas en el inconsciente que no sabemos, si las supiéramos las podíamos arreglar, pero muchas veces las ocultamos porque esas emociones quedaron ahí atrapadas. ¿Y por qué quedaron atrapadas? Porque nos hicimos los fuertes, porque llorar es terrible acá en la vida, porque mostrarnos frágiles, pues no, porque mijito, usted tiene que ser fuerte, porque si usted es hombre también no puede llorar, porque usted no puede expresar las emociones. Entonces nos enseñan a guardarlas. Y las guardamos tan bien que no nos damos cuenta que al guardarlas hemos reprimido la oportunidad de sanarlas, porque como yo no las conozco bien, ¿cierto? Sin embargo, como la vida es tan sabia, como Dios es tan sabio, pues quizás yo juzgue, qué sé yo, una infidelidad de mi padre. Y yo la juzgué con rabia cuando era adolescente o quizás adulta. Digo, me parece el colmo, mi papá o qué sé yo, mi abuelo o mi tío, el que haya sido. Y juzgo tan severamente esa infidelidad que la vida me vuelve a presentar a través de una pareja esa infidelidad, ¿cierto? Entonces repetimos con pareja y yo digo, pero ¿por qué? Si yo odio la infidelidad y termino con un hombre, con una pareja infiel. ¿Por qué pasa esto? Porque ¿quién lo generó? Cada emisión de energía genera una oportunidad para que yo no culpe esa situación ni me sienta culpable por esa situación, para que yo no juzgue. ¿Por qué? Porque cuando estábamos acá, en ese nivel tan alto y sabíamos que era amor, simplemente vivíamos y experimentamos sin juzgar malo y bueno. Pero acá le dimos una connotación de malo y bueno, lo que indica que ahí fue donde generamos un pecado original, porque al ser malos pues somos culpables, y al ser culpables pues necesitamos un castigo. Al generar este castigo, como estamos fuera de la mente del Padre Celestial, y el Padre Celestial nos quiere volver a traer acá y nos dice, recuerda que tú eres todas las virtudes que yo te regalé, pero ¿cómo me las va a recordar si yo no veo a través de las situaciones? Entonces, ¿qué nos dice? Mira la situación, ahora mírala y perdónala, ¿cierto? Pero como no podemos perdonarlo porque no traemos todavía el nivel, digámoslo así, pero además no nos recordamos de muchas situaciones, pero cuando podemos mirar la vida, dice, esta situación yo ya la he vivido, entonces tengo rabia adentro, tengo dolor, y cuando te das cuenta todo origen es miedo o culpa. Entonces, ¿por qué? Porque cuando mi papá fue infiel, y volvamos al ejemplo, yo me siento culpable porque fue culpa mía, porque yo no era una niña buena. Entonces, casi siempre nuestras tradiciones religiosas y nuestras tradiciones espirituales, sin querer juzgar, porque yo soy católica y defiendo mi fe, porque ella me ha entrado y me ha ayudado a sanar muchas cosas, pues nos han dicho que los malos, los que hacemos algo malo, quizás dijimos una mentira cuando éramos pequeños, quizás rompimos algo, entonces los malos merecen un castigo. Entonces mi papá es infiel porque quizás yo mentía, porque quizás yo no era una niña suficiente para él y estoy buscando ese amor y yo siempre siento la culpa. Entonces, por alguna razón, los niños, sí, en su corazón, y los grandes nos sentimos culpables por las emociones de los demás. Y entonces esa culpa merece un castigo. Y como no lo puedo obtener del mundo, ¿cierto? Entonces me hago un autocastigo trayéndome la misma situación. ¿Para qué? Para que yo, dentro de mi amor, busque lo que yo soy, me perdone y quizás me arrepienta si en alguna vez yo también cometí ese error de pensamiento o tuve ese defecto. ¿Por qué? Porque veíamos las veces pasadas que cuando quizás alguien es infiel con nosotros, ¿cierto? O es infiel por naturaleza, no solamente con nosotros, porque el que es infiel con todos, nosotros, lo que nos está mostrando la vida es que somos infieles con lo que decimos, con lo que queremos.
Dijimos, no quiero un hombre infiel, juzgamos la infidelidad, pero resulta que nosotros somos infieles con nuestras ideas. ¿Cómo? Pues quiero, qué sé yo, quiero estudiar en una carrera y no la estudio, quiero sacar más tiempo para mí y no la saco, quiero hacer una dieta especial y no la hago, entonces soy infiel conmigo mismo. Entonces la vida me muestra eso. ¿Por qué? Acuérdese que solo hay uno, así como hay Dios, somos uno, y ese uno se partió, por lo tanto lo otro es un espejo que me muestra lo que yo tengo que sanar. Por eso me tomo el trabajo cuando estoy acá de bajar a un alma maravillosa para, a través de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, sanar, ¿cierto? Partiendo de eso, si yo puedo y logro ver esa parte bonita también, ese perdón, ¿cierto? Pues yo podría sanar. Entonces acá el libro nos dice, aceptaré la expiación para mí mismo. ¿Y qué es la expiación para el curso de milagros? Para el curso de milagros, como ustedes vieron, nunca se usa la palabra perdón, porque cada uno está en el grado de evolución que necesita y cada uno está perfecto. Por lo tanto, no hay ninguna culpa, ¿cierto? Porque Dios nos ve inocentes y nos ve pues que simplemente estamos experimentando en la tierra y nos da miles de oportunidades. Por eso nacemos muchas veces, por eso volvemos a la tierra, por eso cada vez que subimos a donde Dios, a donde nos guías, decimos, ay, se me olvidó perdonar, ay, se me olvidó amar, ay, se me olvidó que venías a desarrollar la fortaleza, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos mucha oportunidad. Sin embargo, como nosotros nos sentimos muy temerosos, a veces caemos en una serie de repeticiones de situaciones. Entonces acá la expiación es vista como perdón, pero ese perdón o esa expiación no lo podemos hacer nosotros, la tenemos que entregar al Espíritu Santo. ¿Y por qué al Espíritu Santo? Porque es la parte que nos une al Padre Celestial y al Hijo. Por eso está el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Pues Él, a través del amor, transforma toda situación y corrige nuestro pensamiento. ¿Qué significa? Mucha gente se acerca a Dios, a una religión, a una tradición espiritual, a cualquier metodología para que su exterior cambie, ¿cierto? Pero eso no va a cambiar. Entonces el curso de milagros no cambia ningún resultado en el exterior. Pero lo que hace, y el milagro lo que hace es cambiar la percepción que tenemos en nuestra mente. Cuando cambiamos la percepción, aunque la fuera siga exactamente igual, nuestros pensamientos están llenos de paz, de amor, y podemos ver las cosas de otra manera. Quizás podría cambiar el exterior, quizás, porque las situaciones que experimente pueden ser totalmente diferentes por la forma de experimentarlo. ¿Por qué? Porque puedo experimentarlo desde el miedo o puedo experimentarlo desde el amor, la misma situación. Y entonces vamos a poner un ejemplo. Las personas que quizás tienen un hijo enfermo. Entonces yo lo digo acá, yo vivo en Miami. A veces cuando voy a Orlando veo padres que tienen 2 hijos cuadraplégicos y ellos lo experimentan desde el amor, los cargan, los llevan, son felices y pues a veces uno se siente a hablar con ellos y dice, no, este niño me ha sacado el mejor porque él me da ternura, me da mucho amor, me da paz, me cambió mi vida, porque yo antes tenía un mundo totalmente loco, pero ahora me fijo en otras cosas y quiero disfrutar al máximo de este niño hasta que Dios me lo regale, porque él me hace sacar lo mejor de mí, ¿cierto? Entonces ahí ves el milagro. También lo podría vivir esa madre o ese padre desde el dolor y decir, mi hijo, ¿por qué nació así? ¿Por qué me tocó a mí? Es un castigo de Dios. ¿Por qué no lo puedo sacar a Orlando? Porque mira la gente cómo lo ve, no va a disfrutar, no va a ver. Entonces son 2 formas de verlo y así pasa. Entonces, ¿cómo se hace una expiación? Entonces, la expiación, de acuerdo al curso de milagros, es entregar al Espíritu Santo pues todos los pensamientos que yo crea que me están haciendo daño, ¿cierto? Y entregar mi causa, desde la causa. ¿Qué significa? Que a veces no recordamos cuándo fue la primera emisión de esa emoción, que es energía, y que pues marcó una serie de situaciones en mi vida. Entonces yo lo que le hago es Espíritu Santo, y yo lo voy a hacer en mi casa. Ayúdame a corregir cualquier error de pensamiento que haya generado desde la soberbia, desde la rabia,
a otros y a mí mismo. También erradícame cualquier culpa desde su causa en donde yo creí y juzgué que era culpable. También erradica las veces que yo culpé al exterior, las veces que yo me puse en el lugar del Padre Celestial. Te entrego, Espíritu Santo, cualquier error de pensamiento que me lleve al dolor, al miedo, a la desilusión. Te lo entrego a ti porque sé que tú lo vas a transformar en amor. Ayúdame y que siempre me acompañe Jesús. Entonces cada uno lo puede hacer con sus palabras, porque no hay una fórmula mágica. Simplemente nosotros tenemos una información, no solamente en el ADN, sino en nuestra mente, y lo que tenemos es corregir esa información. En términos modernos, lo que hace el Espíritu Santo es como, digamos, un escáner a todos los errores, los corrige y vuelve y nos entrega una oportunidad para que elijamos de nuevo. Y entonces ahí podemos decidir de nuevo. Ahora, yo decido hacerlo desde la soberbia porque así soy yo. Perfecto, no pasa nada, nos quedan muchas oportunidades y muchas vidas. Ahora, quiero vivir situaciones diferentes desde el amor. Quiero generar relaciones amorosas, santas, situaciones que me lleven a la alegría, a la paz y me hagan ser cada vez más cerquita o estar más cerquita del Padre Celestial. Pues lo hago desde el amor. Para eso, todas las noches, antes de dormir, yo tengo que coger mi día, si quiero, y se lo pongo al Padre Celestial a través del Espíritu Santo para que sea Él corrigiendo, porque yo no puedo. Él sí. ¿Por qué? Porque Él conoce mi presente, mi pasado y mi futuro, y me va a mostrar mi mejor futuro para que yo lo elija. Entonces, si al final le podemos decir que por favor nos muestre nuestro mejor futuro para poderlo elegir, sería perfecto. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Aquí nos dice algo muy bonito el libro y dice: aceptaré la expiación para mí mismo, pues aún soy tal como Dios me creó. ¿Y cómo soy? Pues inocente, santo, amoroso, pacífico, abundante, eterno. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.